Amigas y amigos, arte y cultura ha sido desde siempre parte intrínseca del ser humano y es el arte funerario en todas sus manifestaciones el que demuestra la relación del hombre con la muerte. Los cementerios son reflejo de una sociedad en los distintos momentos de su historia. En 1821, pocos meses antes de la consumación de la independencia de México, se construyó el Cementerio General de Mérida, en terrenos de lo que fue hace muchísimos años una hacienda ganadera ubicada en el Camino Real a San Francisco de Campeche, que hoy conocemos como la calle 66 y que fue inaugurado el 3 de noviembre. Este camposanto cuenta actualmente con una declaratoria municipal de zona de patrimonio cultural en virtud de que posee elementos de gran valor histórico y artístico, además de que alberga los restos áridos de destacados personajes de la historia de Yucatán, como Felipe Carrillo Puerto, José Peón Contreras, Guti Cárdenas, Ricardo Palmerín, solo por mencionar algunos. Nuestro cementerio general es también relicario y testigo de la evolución de la arquitectura yucatanense. Por todo esto y más, se realiza el presente simposio académico dedicado a conmemorar los 200 años del Cementerio General, organizado por el Ayuntamiento de Mérida, en conjunto con dos comités científicos nacionales: el de Arquitectura, Arte, Espacios y Cultura Funerarios y el de Ciudades y Pueblos Históricos de México. Ambos, por cierto, pertenecen al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo de la UNESCO. Como parte de este importante simposio tendremos la presentación de expositores locales, nacionales e internacionales con ponencias de muy alto nivel científico en temas de arquitectura funeraria y el valor histórico, artístico y cultural de este panteón. Esperamos que con este programa más personas conozcan el valor que encierran los muros de nuestro cementerio general. Sean bienvenidos. Estimada audiencia, muy buenas noches. A nombre del Comité Científico Nacional de Ciudades y Pueblos Históricos de México, del Comité Científico Nacional de Arquitectura, Arte, Espacios y Cultura Funerarios, ambos pertenecientes a ICOMOS Mexicano AC, y desde luego a nombre del Ayuntamiento de Mérida, le damos la más cordial bienvenida a esta sesión del simposio académico dedicado a conmemorar los 200 años del Cementerio General de la ciudad de Mérida, el cual se estará transmitiendo del 20 de octubre al 3 de noviembre en punto de las 7 de la noche a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Mérida. Este foro virtual tendrá el objetivo de reunir especialistas e investigadores cuyos trabajos se han enfocado en la historia, el arte, las prácticas culturales, la normativa de los espacios funerarios, sus proyecciones a futuro, así como la identidad de algunos de los personajes ilustres que descansan el sueño eterno en este espacio considerado como una joya del patrimonio cultural de la ciudad de Mérida y declarado como zona de patrimonio cultural del municipio desde el 21 de marzo del año 2013. En esta ocasión recibiremos al Dr. Limber Herrera Balam. Él es licenciado en Arqueología por parte de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Obtuvo la maestría en Etnohistoria en la misma institución educativa y cuenta con estudios de doctorado en estudios mesoamericanos por parte de la Facultad de Filosofía y Letras del Instituto Nacional de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en congresos locales, así como nacionales e internacionales. Asimismo, ha participado en coloquios y seminarios impartiendo conferencias en instituciones académicas de corte nacional e internacional. También ha publicado 2 libros de corte académico y decenas de artículos en revistas, periódicos locales y nacionales. Asimismo, ha participado como conferencista, coordinador y organizador en varios congresos académicos relacionados con su tema central: actitudes y creencias ante la muerte en el área maya desde el periodo prehispánico hasta el siglo XIX. En esta ocasión lo recibiremos con la ponencia De Palomino a Torres Mesías, algunos gobernadores que duermen el sueño eterno en el Cementerio General de la ciudad de Mérida, de 1876 a 1970. Bienvenido. Muy buenas noches. A lo largo de la historia y desde que Yucatán tuvo a su primer gobernador, Francisco de Montejo, y hasta el último en funciones para el periodo 2018-2024, el estado de Yucatán ha sufrido y sufrirá cambios sustanciales en diferentes aspectos que analizaremos conforme vaya avanzando mi intervención. En esta conferencia se tratarán los avances más representativos que cada gobernador llevó a cabo durante su mandato
para que la sociedad yucateca y por ende la meridana gozase de mayores y mejores servicios en cuanto a infraestructura, educación, entre otros rubros se refiere. Asimismo, veremos algunas imágenes de las tumbas donde se encuentran sepultados, amén de algunas bóvedas representativas de ilustres profesores que, aunque no hayan fungido como mandatarios, tuvieron una impronta importante en el ámbito academicista. Si hablaremos de la conmemoración de los 200 años del Camposanto meridano, entonces tenemos que comentar que las obras del nuevo Camposanto dieron comienzo durante el breve gobierno de don Mariano Carrillo de Albornoz, capitán general del Yucatán, quien en su calidad de coronel de ingenieros tomó a su cargo la construcción de la calzada, hoy Avenida de los Mausoleos, de 1,000 a 1,200 metros aproximadamente de largo, que sirve de vía de acceso al cementerio. La obra tuvo un costo total de 11,000 pesos, cantidad significativa para la época. En sesión de cabildo reunido el 20 de febrero de 1821, se acordó pasar oficio al señor presidente para que el ilustrísimo señor arzobispo, en razón de que en su oportunidad se sirva a su señoría ilustrísima, disponer la bendición del camposanto que se está erigiendo. El cementerio se inauguró el 3 de noviembre de 1821, siendo bendecido por don Pedro Agustín Esteves y Ugarte, 32º obispo de Yucatán. En esos años era gobernador y capitán general, e intendente el mariscal de campo don Juan María Echeverri, último gobernante español del régimen colonial de la península. El primer entierro en San Antonio Xcojolté se efectuó el martes 6 de noviembre de 1821, 3 días después de la inauguración. El libro número 12 del Archivo de Defunciones del Sagrario de la Catedral de Mérida señala a don Felipe Trejo, teniente retirado de esta ciudad y viudo de doña Bárbara Solís, como primer difunto huésped del nuevo Camposanto. La última inhumación en Santa Lucía se había realizado 3 días antes, el sábado 3 de noviembre, y fue la del párvulo Josep Esteban Duarte, hijo legítimo de Serafino Duarte y de Aulaya Domínguez, mestizos de la ciudad. Después de esta mínima pero necesaria introducción, comencemos pues a platicar de estos importantes personajes sepultados en el Cementerio General del municipio de Mérida. Del porqué del tema de los gobernadores en el cementerio. Esta se atribuye a que la mayoría de los historiadores se van con la parte romántica del cementerio, parte de la arquitectura, los, valga la redundancia, estilos arquitectónicos de los mausoleos, el arte escultórico de los íconos tumbales, etcétera, pero a nadie le interesaba conocer a estas personas que duermen el sueño eterno y que dieron de alguna manera parte de su vida y su formación a la infraestructura yucateca y sobre todo que yacen en bóvedas algo descuidadas. Aunque el título de la conferencia se proclame como de Guillermo Palomino a Luis Torres Mesías, he de aclarar que antes de Palomino hubo un personaje de alto rango académico. Me refiero al licenciado Eligio Jesús Ancona Castillo, quien fuera maestro, abogado, novelista, historiador, dramaturgo, periodista y político mexicano, nacido en Mérida, Yucatán, el 30 de noviembre de 1835. Prohombre liberal, nombrado benemérito del estado de Yucatán. En cuanto a su carrera política se refiere, el licenciado Eligio Ancona fue regidor del Ayuntamiento de Mérida, pero se declaró republicano y abandonó su puesto cuando comenzó el Segundo Imperio Mexicano. Criticó el régimen de Maximiliano, escribiendo y dirigiendo el periódico La Píldora, del cual fue censurado rápidamente. Para 1866 realizó un segundo intento de periodismo crítico dirigiendo el órgano informativo Yucatán, pero nuevamente fue censurado, siendo en esta ocasión apresado y enviado a la isla de Cozumel. Eligio Ancona fue padre del también gobernador de Yucatán y diputado constituyente de México en 1916 y 1917.
Me refiero a Antonio Ancona Albertos y también de manera póstuma del matemático y periodista Joaquín Ancona Albertos. El licenciado Ancona Castillo fallece en la Ciudad de México el 3 de abril de 1893. Los restos áridos reposan en algún cementerio de la Ciudad de México. Por su parte, Guillermo Palomino fue un militar y político mexicano nacido en Veracruz y muerto en la ciudad de Mérida. Fue gobernador de Yucatán de 1886 a 1889, muriendo antes de terminar el mandato de 4 años para el que había sido electo. Fue un gobernador muy popular y su muerte fue acogida por un gran duelo colectivo. Llegó a Yucatán en 1873, enviado por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, con el grado de general de brigada, para hacerse cargo de la comandancia militar del Estado. Por ausencias del gobernador en turno, Miguel Castellano Sánchez, se hizo cargo del despacho del gobernador de 1874 durante un breve periodo. Habiéndose retirado de sus encargos políticos y militares, y en 1881 fue electo senador de la República por Yucatán. En 1885 fue postulado y electo gobernador de Yucatán, tomando posesión el 1 de febrero de 1886. Durante su gestión se realizaron diversas obras materiales como calles de la ciudad de Mérida, ramales del ferrocarril, líneas telefónicas, telegráficas, y el clima de paz y la tranquilidad que se vivió en Yucatán durante esa época y su carisma personal lo hicieron un gobernador estimado por la sociedad. Muere en la ciudad de Mérida el 10 de mayo de 1889 y pocos días después de haber solicitado la licencia para separarse del cargo el 15 de abril. Fue sustituido por Juan Pío Manzano, quien era vicegobernador del estado. Por su parte, Octavio Rosado, otro gobernador, fue militar mexicano, nacido en Cizal, Yucatán, y muerto en la ciudad de Mérida. Fue gobernador de Yucatán en 1882 hasta 1886, con 2 breves interrupciones durante su mandato atribuidas a sus ausencias del Estado. Una cubierta en 1883 por el historiador y literato Serapio Baqueiro Preve y la otra cubierta por Teodosio Canto, varias veces gobernador interino de Yucatán. Octavio Rosado fue hijo del coronel Eulogio Rosado, militar que participó destacadamente en la Guerra de Castas y fue simpatizante del movimiento de reforma encauzado por Benito Juárez. Combatió con las armas al imperio de Maximiliano de Habsburgo. Fue primero encarcelado en Veracruz, de donde se fugó. Más tarde fue herido en batalla, apresado y condenado a muerte. Salvó la vida por disposición expresa de Maximiliano. Regresó a Yucatán en 1881 como jefe de las Fuerzas Militares Federales durante el periodo presidencial de Manuel González, pero ya en pleno porfiriato. Un año después fue electo gobernador del estado para el periodo 1882 a 1886. Durante su mandato se inició la construcción del actual Palacio de Gobierno en la capital yucateca. También logró inaugurar el tramo del ferrocarril de Mérida a Valladolid que llevó hasta el pueblo de Concal, a 16 kilómetros de distancia de la ciudad de Mérida. Esta obra tenía importancia estratégica ya que unía de manera expedita a la capital con el área más afectada por la Guerra de Castas, que a sazón seguía planteando una amenaza para la población en todo el oriente de Yucatán. Después de ejercer el cargo de gobernador en 1890, fue senador de la República, habiendo actuado como vicepresidente de la Cámara respectiva durante la legislatura. Muere en la ciudad de Mérida en 1893. Es de hacer notar que un pariente de don Octavio Rosado me comentó que la tumba se encuentra en el Cementerio General de Mérida, pero por más que en 2 o 3 visitas que se lograron hacer, pues no di con ella. Por otra parte, Francisco Cantón Rosado fue un político conservador y militar mexicano nacido en Valladolid, Yucatán, en el año de 1833, gobernador del estado de Yucatán de 1898 a 1902.
Desde los 16 años de edad combatió en la denominada Guerra de Castas en contra de los indígenas mayas insurrectos. Apoyó al imperio de Maximiliano en contra de las fuerzas republicanas de Benito Juárez. Años después, en 1876, apoyó al plan de Tuxtepec proclamado por Porfirio Díaz. Durante el imperio de Maximiliano, cuando las tropas republicanas capitaneadas por Manuel Cepeda Peraza sitiaron la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán, Cantón organizó en el oriente una fuerza de 500 hombres para acudir en auxilio de los sitiados, tomando para ello la plaza de Izamal y entrando a Mérida el 4 de junio de 1867. El delegado imperial, sin embargo, capituló la plaza y todos los jefes imperialistas, entre ellos Cantón Rosado, fueron exiliados a La Habana, Cuba. El año de 1880 obtuvo la concesión para explotar la línea del ferrocarril Mérida-Valladolid, misma que vendió para permitir la formación de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán. Fue elegido gobernador del estado de Yucatán y el 1 de febrero de 1898 tomó posesión del cargo que ejerció hasta 1902. El año de 1901 colaboró con el Ejército Federal en la terminación de la Guerra de Castas, apoyando la toma de Bacalar y de Chan Santa Cruz por parte de las tropas federales, comandadas respectivamente por Ángel Ortiz Monasterio e Ignacio Bravo. Su administración fue caracterizada por importantes obras materiales en el estado. En la ciudad de Mérida se estableció el sistema de transporte público de tranvías. También se le atribuye el haber permitido, sin ejercer acción alguna para impedirlo, la segunda escisión territorial de Yucatán, después de la ocurrida cuando se separó del territorio de lo que en la actualidad es el estado de Campeche, el año de 1858. En efecto, en 1902, 15 días antes de que concluyera el mandato de Cantón Rosado, el gobierno de Porfirio Díaz creó el territorio federal de Quintana Roo, segmentando la porción oriental de Yucatán, territorio que más tarde se convertiría en el estado libre y soberano homónimo. Al concluir su mandato, se retiró a vivir en una mansión que se hizo construir en el corazón de Mérida, en el pleno Paseo de Montejo, denominado Palacio Cantón, que en la actualidad es la sede de un importante museo de arqueología y antropología, administrado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Cantón Rosado fallece el 30 de enero de 1917. Junto a la casona del Cementerio General se localiza una singular lápida donde tiene una inscripción que dice: «Su mano estuvo siempre abierta para hacer el bien». Del lado izquierdo de la tumba del general se encuentra la de su esposa, la señora Rufina Rosado Casanova, quien falleciera en agosto 16 de 1926. Delio Moreno Cantón fue un abogado liberal, poeta, novelista y periodista mexicano nacido en Valladolid, Yucatán, en 1863 y fallecido en la Ciudad de México en 1916. Fue varias veces contendiente al cargo de gobernador de Yucatán y en 2 ocasiones fue despojado de su triunfo por fraude electoral cometido en su perjuicio. Ejerció la profesión de periodista como propietario y director de la Revista de Mérida, que adquirió con financiamiento familiar en 1895. Este periódico fue el antecedente remoto del actual Diario de Yucatán. Luchó políticamente contra el reeleccionismo imperante en la época, tanto a nivel de gobierno federal como del gobierno estatal, y también contra el porfiriato henequenero, formando en Yucatán, por la denominada Casta Divina, el grupo oligárquico encabezado por Olegario Molina Solís, quien fue secretario de Fomento en el gobierno de Porfirio Díaz. Olegario Molina Solís fue un abogado, empresario y político mexicano nacido en Bolonchенticul, hoy Bolonchen de Rejón, Campeche, cuando era parte de Yucatán, y muerto exiliado en La Habana, Cuba. Fue 2 veces gobernador de Yucatán, secretario de Fomento en el gobierno de Porfirio Díaz, también 2 veces diputado federal
hermano del periodista Audomaro Molina y del historiador Juan Francisco del mismo apellido. Fue el personaje más conspicuo de la denominada casta divina, término utilizado por el general Salvador Alvarado para designar a la oligarquía yucateca de principios del siglo XX, o más precisamente al grupo de hacendados enequeneros o porfiriato enequenero que controlaban la economía del estado de Yucatán en ese entonces. En 1901 fue elegido gobernador de Yucatán por primera vez para el cuatrienio 1902-1906. Durante su gestión desarrolló importantes obras materiales organizativas y legislativas en el estado. Se pavimentaron calles y banquetas en la ciudad de Mérida y en las principales poblaciones de Yucatán. Se perforaron pozos absorbentes en las calles para resolver el problema de la ausencia del drenaje pluvial que aún caracteriza a las poblaciones de la península de Yucatán. Se modernizó el trazo vial de la capital y se concluyó la construcción del famoso Paseo de Montejo. Se construyeron hospitales, escuelas, casas o palacios municipales, sede de los poderes, en las cabeceras de los municipios del interior del estado. Se creó la Facultad de Medicina y el aún existente Hospital Orán. Se construyó el Observatorio Meteorológico, así como estaciones termopluviométricas para permitir el estudio de los fenómenos climáticos que afectan la producción agrícola y la actividad pesquera. Se fundaron varias escuelas que hasta la fecha existen, dotándoseles de equipo y material pedagógico acorde a sus necesidades. Se fundó el catastro de la propiedad urbana y rural. En materia legislativa se expidió un nuevo Código Civil y otro penal. Se promulgó la Ley Orgánica del Ministerio Público y se reformó significativamente la Constitución Política del Estado. La obra material que se realizó fue una buena medida posible gracias a un impuesto creado en 1902 sobre la producción enequenera y a una administración rigurosa de los fondos públicos. Durante el gobierno de Olegario Molina, se dio la segunda escisión del territorio de la península de Yucatán para crearse el entonces Territorio Federal de Quintana Roo, hoy estado del mismo nombre. En efecto, en 1902, por una iniciativa del presidente Díaz, el Congreso de México aprobó que el estado de Yucatán fuera segmentado de su porción más oriental. Esta había sido el reducto de los indígenas mayas sublevados durante la Guerra de Castas, que venía entonces de terminar con la toma de Chan Santa Cruz por parte de tropas federales. Al darse la segmentación territorial de Yucatán, esta pierde cerca de la mitad de su territorio en aras de un control mayor por parte del gobierno federal, que así restaba peso geográfico y político a Yucatán. El gobierno de Molina se limitó a describir y oficializar los nuevos límites estatales. Al término de su gestión gubernativa, Olegario Molina buscó ser reelegido para un segundo periodo, de 1906 a 1910, no sin oposición política, particularmente del grupo encabezado por el exgobernador Cantón Rosado. Logró su intento y asumió nuevamente sus funciones. Invitó a su toma de posesión al presidente Porfirio Díaz, quien asistió a ella en lo que fue la primera visita de un presidente de la República al estado de Yucatán. Se dice que el presidente quedó sumamente impresionado por la obra material y la prosperidad que percibió en el estado de Yucatán. Molina Solís emigró a Cuba en condiciones de autoexilio, desde donde seguía capitaneando al grupo de hacendados yucatecos durante el proceso revolucionario en Yucatán. Ahí habría de fallecer el 28 de abril de 1925. Sus restos mortales fueron más tarde trasladados, según los deseos de su familia, a la capilla de la hacienda Tzotzil, aún existente en el recinto de una propiedad privada en el norte de la ciudad de Mérida, que fuera de su propiedad aquí en Yucatán. Rodulfo de Jesús G. Cantón y Cámara fue un abogado, empresario y político mexicano, nacido en Mérida y fallecido en París, Francia. Fue alcalde de la ciudad de Mérida en 1902, gobernador interino de Yucatán en 1903. En ausencia del entonces gobernador Olegario Molina, también fue presidente del Consejo de
de Instrucción Pública del Estado de Yucatán y presidente de la Sociedad Filarmónica de Mérida en 1873. A los 19 años, en 1852, fundó la librería Meridana, que más tarde pasó a su hermano Legario. En 1855 fue secretario de la Prefectura de Mérida, Yucatán. En 1875 fue director del Conservatorio de Música y Declamación que había fundado un poco antes con el compositor yucateco José Jacinto Cuevas. Fue presidente del Consejo de Instrucción Pública de 1875 a 1876 bajo el gobierno de Eligio Ancona. En 1879 obtuvo, junto con su hermano Legario, la concesión para construir la vía férrea entre Mérida y la ciudad sureña de Peto, trabajos que fueron terminados el año de 1900. Fue constructor también de la vía del ferrocarril entre la ciudad de Mérida y San Francisco de Campeche. Para 1902 fue elegido alcalde de Mérida y estando en ese cargo asumió interinamente la gubernatura del estado de Yucatán en una de sus ausencias del gobernador Olegario Molina. Fue presidente del Consejo de Administración del Banco Yucateco hasta su liquidación y fusión con el Banco Mercantil de Yucatán, formándose el Banco Peninsular Mexicano, que sería absorbido por el Banco Nacional de México posteriormente. Dentro de las actividades de corte cultural que desarrolló, fundó y dirigió la revista quincenal espiritista La Ley del Amor, que fue publicada en Yucatán entre 1876 y 1878. Otro gobernador de suma importancia para el estado de Yucatán fue José María Pino Suárez, que nace en Tenosique, Tabasco, un 8 de septiembre de 1869. Fue un político, abogado, hombre de letras y periodista mexicano que sirvió como vicepresidente de México de 1911 hasta su asesinato en 1913 durante los eventos de la denominada Decena Trágica. Durante su trayectoria fue también secretario de Justicia de 1910 a 1911 en el gabinete provisional de Francisco I. Madero, gobernador de Yucatán en 1911, secretario de Educación y Bellas Artes entre 1912 y 1913 y presidente del Senado de 1911 a 1912. Como periodista, fue fundador y director de El Peninsular y como poeta fue autor de varias obras que se publicaron tanto en México como en Europa. En 1969, su viuda María Cámara Vales recibió la medalla Belisario Domínguez del Senado de la República, reconociendo el sacrificio que ambos habían hecho por la democracia y la libertad en el país. Es conocido como el Caballero de la Lealtad, abogado. Obtuvo el título de licenciado en Derecho del Instituto Literario de Yucatán en 1894. Como gobernador de Yucatán, fue miembro del Partido Nacional Antirreeleccionista. Se unió a Francisco I. Madero a su paso por Yucatán, haciendo campaña política. Pino Suárez organizó grupos leales en Tabasco y Yucatán, y además, cuando Madero estuvo preso en San Luis Potosí, Pino Suárez le escribió regularmente informándole de los progresos revolucionarios en Yucatán y Tabasco. Fue candidato al gobierno de Yucatán apoyado por el Partido Nacional Antirreeleccionista, que representaba a la corriente maderista, contendiendo contra Delio Moreno Cantón y Enrique Muñoz Aristegui. Mediante un fraude electoral evidente, el triunfo fue otorgado a Muñoz Aristegui, candidato oficial del Porfiriato, iniciándose casi de inmediato una persecución política artera en contra de los dos candidatos perdedores que lo hacen huir temporalmente del Estado. Cuando Madero se liberó de la prisión y asumió la presidencia provisional conforme al Plan de San Luis, nombra a Pino Suárez gobernador de Yucatán, desempeñándose como tal del 5 de junio al 8 de agosto de 1911. Después, al constituirse el gabinete en Ciudad Juárez, Madero nombra a Pino Suárez secretario de Justicia, cargo que desempeñó de septiembre hasta el día 13 de noviembre de 1911. En ese año se convocó a nuevas elecciones en Yucatán y en el mes de septiembre volvieron a realizarse.
Ya con Madero a punto de asumir la presidencia de México, decidieron presentarse nuevamente a la lista electoral los candidatos perdedores de la contienda anterior, Delio Moreno y Pino Suárez. Todo parecía indicar que Delio Moreno sería el ganador por su abrumadora popularidad. El triunfo favoreció a José María Pino Suárez, quien asume la gobernatura constitucional de Yucatán el 17 de octubre de 1911. Álvaro Torres Díaz fue un médico, periodista, diplomático y político mexicano, nacido y fallecido en Yucatán, aquí en la ciudad de Mérida. Fue 2 veces gobernador de Yucatán, la primera como interino al suceder a Salvador Alvarado en 1917, en cuya administración fue oficial mayor y secretario de gobierno, y más tarde cuando fue electo gobernador constitucional para el cuatrienio 1926-1930. Estudió su carrera como galeno en la Escuela de Medicina en Mérida, misma que concluyó en 1905. Ejerció su profesión durante un tiempo, pero al cabo de algunos años abrazó el oficio de periodista. Fue jefe de redacción del diario Yucateco y después de La Voz de la Revolución en 1915. En 1916 fue invitado por el general constitucionalista Salvador Alvarado, gobernador de Yucatán, a unirse a su gabinete, cosa que Torres Díaz hizo como oficial mayor de gobierno. Después asumió el cargo de secretario de gobierno durante la propia gestión alvaradista. Durante el año de 1917 fue gobernador en funciones cubriendo la ausencia de Salvador Alvarado. Más tarde, ya durante la gobernatura de Carlos Castro Morales, fue diputado al Congreso de Yucatán y volvió a ser nombrado secretario de gobierno. En 1920, siendo presidente de México, Adolfo de la Huerta fue nombrado cónsul de Nueva York y al año siguiente fungió como embajador de México en Brasil. A su regreso a México, fue electo gobernador constitucionalista de Yucatán en 1926. Durante su gestión se modernizó la carretera Mérida-Progreso, eje del desarrollo económico del Estado. También fue construida la Casa del Pueblo y la prolongación del Paseo de Montejo. Fue impulsor del primer fraccionamiento obrero en Mérida, el fraccionamiento Reparto Dolores Patrón, compuesto por 6 manzanas que abarcan una extensión de 13 hectáreas. Surgió en 1928 por instancias del gobernador Álvaro Torres Díaz, quien lo promovió para dotar de casas a los obreros. La obra se financió por medio de una lotería de beneficencia y cada semana se rifaba la asignación de una vivienda. Originalmente Reparto Dolores Patrón constaba de 99 casas, gran parte de ellas tenía veleta, mercados y la escuela David Vivas Romero, y se construyó en 2 etapas, con ligeras diferencias en el estilo arquitectónico entre ambas. En la mayoría de las fachadas de las casas predomina el estilo Art Deco y en las demás lucen arquitectura nacionalista, neocolonial y neocontemporáneo. 11 carecen de algún estilo. El mercado del lugar, que durante mucho tiempo estuvo abandonado, sirve ahora como centro social para personas de la tercera edad. Al concluir su mandato, se retiró a la vida privada. Posteriormente fallece y sus restos áridos se encuentran a un costado de un mausoleo. Como les mencioné en la introducción de la conferencia, existieron hombres que aún no fueron gobernantes, motivo central de este trabajo. Fueron excelentes hombres de bien y dedicados a su profesión. Me refiero a uno de ellos, sería el profesor Artemio Alpizar Ruz. Fue un educador y pedagogo mexicano nacido en Valladolid, Yucatán, en 1883, que se distinguió por los servicios que prestó a la educación pública y al sistema educativo en el estado de Yucatán a lo largo de 40 años de fructífera labor en el magisterio de la península. Falleció en la ciudad de Mérida en 1943. En el propio instituto se inició como docente, siendo al principio de su carrera auxiliar de director José Inés Novelo. Fue director de la Escuela Eligio Ancona en la ciudad de Mérida y durante la administración del general Salvador Alvarado participó junto con otros connotados pedagogos en el primer Congreso Pedagógico de Yucatán, que habría de modernizar el sistema educativo yucateco. En 1917 fue nombrado director de la Escuela Vocacional de Comercio. Fue también jefe del Departamento de Educación Pública de su estado en diversas ocasiones, la última de las cuales fue durante el gobierno de Álvaro Torres Díaz.
Representó a Yucatán en varios congresos de pedagogía a nivel nacional, destacando por sus posiciones de avanzada en favor de la educación laica y universal. Creó su propia escuela en la ciudad de Mérida, misma que mantuvo hasta que fue nombrado director de la Escuela Normal Rodolfo Menéndez de la Peña, cargo que fue desempeñado hasta su muerte en 1943. Hay varias escuelas en México que llevan su nombre, una de ellas en su ciudad natal, Valladolid, otra en la capital del estado de Yucatán, en Mérida. David Vivas Romero fue maestro de vocación muy arraigada y preparación enciclopédica, secretario general del Departamento de Educación Pública en 3 periodos, director general de Educación Primaria y secretario de la Universidad Nacional del Sureste, entre otros cargos. Agustín Vadillo Cicero fue el director del Instituto Literario, máxima casa de estudios del Estado y de la región, en 1895, ya que para el año de 1922 se crea la Universidad Nacional del Sureste. Continuando con los gobernadores, Salvador Alvarado Rubio fue un militar y estadista mexicano que participó en la Revolución Mexicana, general del Ejército Constitucionalista bajo las órdenes de Venustiano Carranza. Fue gobernador de Yucatán de 1915 a 1917. Hay un municipio, Salvador Alvarado, en el estado de Sinaloa, donde nació, que lleva en su honor el nombre. Nació el 16 de septiembre de 1880 y fue sinaloense de nacimiento, sonorense por adopción y yucateco por su obra. Aparentemente simpatizó con la huelga de Cananea, contrario a la 7ª reelección del presidente Porfirio Díaz. Alvarado inmediatamente apoyó el movimiento antirreeleccionista, convirtiéndose en propagador clandestino de las ideas de Ricardo Flores Magón. Fue de los primeros en tomar las armas a favor de Francisco I. Madero, participó en el frustrado asalto al cuartel de Hermosillo en 1910. Algunos de los involucrados en este hecho fueron fusilados, mientras otros, entre ellos Alvarado, escaparon rumbo a Arizona. En su presencia en Yucatán, al levantamiento de Abel Ortiz Argumedo, el general que depuso al gobernador carrancista Toribio de los Santos, Carranza designó a Salvador Alvarado comandante militar en el estado para que recuperara la plaza y jefaturara el movimiento constitucionalista durante el proceso revolucionario en Yucatán. El 19 de marzo de 1915 entró triunfante a Mérida tras haber derrocado a los golpistas en Bancaflor, localidad del estado de Campeche. La carrera política de Salvador Alvarado llegó a su cúspide cuando fue gobernador y comandante militar de Yucatán, de 1915 hasta finales de 1917. Fue entonces cuando se manifestó como un gran reformador social, tarea en la que encontró el apoyo de Felipe Carrillo Puerto. Entre otras cuestiones trascendentales que condujo durante la gestión transformadora, estuvo la de promulgar leyes de gran contenido social que fueron precursoras de la Constitución de 1917, entre las que las más importantes fueron las denominadas 5 hermanas, la ley agraria, la de Hacienda, del trabajo, del catastro y la ley orgánica de los municipios del estado. Estableció la Casa del Obrero Mundial para servir de apoyo a los trabajadores yucatecos, impulsó y financió el primer Congreso Feminista de Yucatán, hizo lo mismo con el primer Congreso Educativo de Yucatán que presidió Rodolfo Menéndez de la Peña. Fundó, entre otras, las Escuelas de Agricultura, de Artes y de Oficios de Bellas Artes y la de Libre Derecho Estatal. Expidió una importante ley de repartición de tierras y de protección a los obreros. Declaró a Yucatán el primer estado seco de la República, buscando acabar con el alcoholismo entre los indígenas. Dictó una ley para que los estudiantes se iniciaran en las prácticas democráticas al elegir a sus dirigentes. Combatió la prostitución y a sus principales explotadores. Algunos de sus detractores lo han acusado, por otro lado, de haber ordenado el saqueo de la Catedral de Mérida y destruyendo gran cantidad de obras y bienes e inmuebles artísticos e históricos. Fue fundamental para el triunfo carrancista su contribución económica para el sostenimiento del constitucionalismo, al obtener importantes recursos de la agroindustria nequenera de Yucatán mediante su gestión revolucionaria en tal estado. Fue entonces cuando pudo constatar las injusticias cometidas en contra de los indígenas yaquis, a los que se vendían como esclavos en Yucatán. En cuanto a educación, promovió tendencias pedagógicas orientadas con los objetivos de reformar social y modernizar la economía y fortalecimiento del Estado central.
Dichas tendencias fueron promovidas también por Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta en Sonora. Entregó el poder a su sucesor el 1 de febrero de 1918 con un existente en caja de 5 millones de pesos en monedas de oro, hecho insólito para aquella época. Precursor de la educación moderna, impulsor de los derechos sindicales y del bienestar social, con una visión adelantada de su época, el general sinaloense Salvador Alvarado Rubio, quien fuera gobernador de Yucatán, consolidó grandes reformas legales de largo alcance que sentaron las bases para la evolución del sistema educativo y laboral mexicano actual. Asimismo, dio pie al primer Congreso Feminista de Yucatán. Fue un evento feminista llevado a cabo del 13 al 16 de enero de 1916 en el Teatro José Peón Contreras de la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán. Se le considera el primer Congreso Feminista en el país y el segundo en Latinoamérica, así como un antecedente del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, conformado en 1935. Fue organizado por las feministas yucatecas Consuelo Zavala Castillo, quien fue la presidenta de la comisión organizadora, Elvia Carrillo Puerto, Dominga Canto Pastrana, Raquel Cicero, Rosa Torres González, Beatriz Peniche Candela Ruiz. También fue impulsado y financiado por el gobernador de Yucatán, Salvador Alvarado. Con apoyo de Venustiano Carranza, al Congreso asistieron 617 mujeres, la mayoría profesoras y escritoras. El objetivo del Congreso fue discutir los derechos de la mujer, replantear su educación, su papel en la sociedad y su participación en la vida política y pública y el derecho al voto. Hizo lo mismo con el primer Congreso Educativo de Yucatán, que presidió Rodolfo Menéndez de la Peña, quien fuera pedagogo, periodista y escritor cubano, nacido el 15 de mayo de 1850 en San Juan de los Remedios, Cuba. Murió el 3 de noviembre de 1928 en Mérida, Yucatán. Fue nombrado Benemérito de la Educación Pública por decreto expedido por la 31ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Yucatán en marzo de 1930, 2 años después de su muerte. La normal de maestros de educación primaria del Estado recibe entonces su nombre, que lleva a manera de homenaje. Felipe Santiago Carrillo Puerto nace en Motul de Carrillo Puerto, Yucatán, el 8 de noviembre de 1874. Fue un político, periodista y caudillo revolucionario mexicano, gobernador de Yucatán de 1922 a 1924. Es conocido por las obras de tipo social y educativas que llevó a cabo durante su gobierno revolucionario, además del compromiso que sostuvo con el bienestar de los mayas y por su enfrentamiento con los hacendados del Estado durante la etapa revolucionaria. En 1923, siendo gobernador de Yucatán, es derrocado por los rebeldes de la huertistas que intentaban hacerse con el control del país y que llegaron a dominar Yucatán. Para impedir que el presidente Álvaro Obregón impusiera a Plutarco Elías Calles como su sucesor en la presidencia de la República, como finalmente ocurrió. Tras su derrocamiento y captura, fue fusilado el 3 de enero de 1924 en el Cementerio General de Mérida, junto con 11 personas, entre ellas 3 de sus hermanos. Poco antes de morir, su vida personal cobró un matiz romántico, según algunos de sus biógrafos, al vincularse sentimentalmente con una periodista estadounidense, Alma Reed, que a la sazón era corresponsal de Nueva York, en New York Times en Yucatán. Este vínculo se hizo más conspicuo por efecto de la canción peregrina que el líder yucateco encargó al poeta Luis Rosado Vega y al compositor Ricardo Palmerín, quienes se inspiraron en la periodista estadounidense para producir la famosa melodía. En 1927, el apóstol rojo de los mayas, como le llamaban algunos, fue declarado benemérito de Yucatán por el Congreso del Estado de Yucatán. En la elección de 1909, para gobernador de Yucatán, Carrillo Puerto apoyó la candidatura de Delio Moreno Cantón para la gobernatura de Yucatán en contra del miembro del partido antirreeleccionista maderista José María Pino Suárez y del porfirista Enrique Muñoz Aristegui, quien resultó triunfador. El 1 de febrero de 1922, Felipe Carrillo Puerto rinde protesta de ley y su primer discurso como gobernador lo realiza en lengua maya. En él promete cumplir y hacer cumplir la Constitución Federal, la local y las resoluciones adoptadas en los congresos obreros de Motul e Izamal. Durante su gobierno se repartieron 664.835 hectáreas
con las que se beneficiaron más de 30,000 familias. Impulsó la construcción de caminos para unir a poblaciones y facilitar el acceso a los centros arqueológicos, cuya restauración inició durante su administración. Fundó la Comisión Local Agraria, socializó la producción de los ejidos. Fijó el salario mínimo de la ciudad de Mérida, promulgó leyes de previsión social, del trabajo, del inquilinato, del divorcio, de expropiación por causas de utilidad pública y de revocación del mandato público de los funcionarios de elección popular. Estableció los bautizos socialistas y las bodas comunitarias, así como la promoción del control natal. Creó cooperativas de producción y consumo, inició programas de socialización de la riqueza pública, declaró el interés público en la industria nequenera, reduciendo la producción de fibra e impulsó la Liga de Medianos y Pequeños Productores de Nequén, lo que presentó un enfrentamiento directo con los hacendados nequeneros. En materia educativa, destacó por la implantación en el estado de Yucatán de la llamada educación racionalista. Fundó también la Universidad Nacional del Sureste, hoy conocida como la Universidad Autónoma de Yucatán, la Escuela Vocacional de Artes y Oficios, así como la Academia de la Lengua Maya. En el primer año de su gobierno se abrieron 417 escuelas públicas, tradujo al maya la Constitución de 1917, antes había traducido la de 1857. La muerte de Felipe Carrillo Puerto. Sin armas con qué luchar y con el propósito de evitar una masacre entre sus seguidores desarmados, Carrillo Puerto emprendió la retirada hacia el Cuyo, donde esperaba recibir armas enviadas por sus representantes en Nueva York, Manuel Cirerol Sansores. Sin embargo, al llegar a ese punto, no habiendo llegado las armas, Carrillo Puerto cambió de planes y tomó apresuradamente un barco alquilado por su ayudante Eligio Rosado. Al estar ya en alta mar, el barco empezó a hacer agua, lo que hizo regresar a la costa, siendo todos capturados el 17 de diciembre de 1923 en Holbox. Carrillo Puerto y 13 acompañantes, entre los cuales 3 de sus hermanos, Wilfrido, Edesio y Benjamín, fueron llevados a Tizimín y luego a la penitenciaría Juárez de la ciudad de Mérida para ser juzgados sumariamente por un tribunal militar y ejecutados en el Panteón Civil de Mérida en la madrugada del 3 de enero de 1924. Sus últimas palabras fueron: no abandonéis a mis indios. Carlos Castro Morales, otro gobernador, fue un obrero ferrocarrilero y político mexicano nacido en el puerto de Cizal, Yucatán, y fallecido en la ciudad de Mérida. Fue el primer gobernador socialista de Yucatán y fundador con Felipe Carrillo Puerto y otros del Partido Socialista del Sureste. Trabajó desde muy joven en los ferrocarriles de Yucatán, de cuya unión de obreros fue socio fundador. Participó en la primera huelga de carácter sindicalista en Yucatán en 1911, que paralizó los ferrocarriles estatales, pieza de infraestructura clave para la industria nequenera de Yucatán. La huelga fue duramente reprimida. Castro Morales debió exiliarse en La Habana como resultado de su postura política, hasta que las fuerzas revolucionarias llegaron a Yucatán con la presencia del carrancismo. De 1915, ya de retorno en Yucatán, fue director de los ferrocarriles y en 1916, junto con Felipe Carrillo Puerto y otros, fundó el Partido Socialista Obrero, que poco más tarde se convertirá en el Partido Socialista del Sureste. En 1917 fue impulsado por ese partido a la gobernatura de Yucatán, cargo al que resultó electo en 1918. Enfrentó como gobernador las dificultades políticas del momento en que el carrancismo no veía con buenos ojos al socialismo del sureste, que había establecido su base desde la administración de Salvador Alvarado, y el obregonismo se enfrentaba al presidente Carranza y lo derrotaba finalmente en la rebelión de Agua Prieta. En 1920, Castro Morales debió expatriarse nuevamente, separándose del cargo de gobernador antes de culminar su mandato. Regresó a Yucatán más adelante, solo para morir poco tiempo después, en 1923. Manuel Bersunza y Bersunza fue un político mexicano nacido en Mérida, Yucatán, y muerto en la misma ciudad. Gobernador interino de Yucatán, antecediendo en el cargo a Felipe Carrillo Puerto, de quien fue amigo y correligionario. Fue fusilado junto con los hermanos Carrillo Puerto y otros miembros del Partido Socialista del Sureste después de la asonada en la que el usurpador Juan Ricardes Broca derrocó a Felipe Carrillo Puerto. Se hizo miembro del Partido Socialista del Sureste, colaborando en su fundación con Felipe Carrillo Puerto. Impulsado por este partido,
Fue diputado federal por Yucatán al Congreso de la Unión de México y también diputado local. Tras la salida de Alvarado de Yucatán y en el proceso de ascenso al poder de los socialistas, el doctor Hircano Ayuso, gobernador de Yucatán, tuvo diferencias con el carrillismo y decidió retirarse de su cargo. Entonces, Eladio Domínguez asumió el poder público el 1 de febrero de 1921, con el único fin de promulgar la modificación en la Constitución yucateca que cambió de 35 a 25 años la edad mínima para ser gobernador en el estado. 3 días después, el 4 de febrero, Domínguez dio paso a la designación que hizo el Congreso de Yucatán de Manuel Bersunza como gobernador interino, quien tenía entonces 27 años. Bersunza asumió el poder desde entonces hasta agosto de 1922, fecha en que Carrillo Puerto, electo gobernador, previamente llegó al cargo para el periodo de 1922 a 1926. Al asumir la gobernatura, Carrillo Puerto, Manuel Bersunza fue presidente municipal de Mérida. Al producirse la sonada de los sedicentes, de la huertistas que derrocó a Carrillo Puerto, Bersunza fue apresado junto a sus compañeros y correligionario y 11 personajes más, entre los cuales 3 hermanos de Felipe Carrillo. Los 13 fueron fusilados tras un juicio sumario en el Cementerio Civil de Mérida la madrugada del 3 de enero de 1924. Bartolomé García Correa nace en Humán, Yucatán, el 1 de enero de 1893 y fallece en Tecomán, Colima, el 17 de diciembre de 1978. Maestro y político mexicano, gobernador de Yucatán de 1930 al 34, al ocupar este cargo se convirtió en el primer personaje de ascendencia maya preponderante en acceder al mandato al mando del poder público en Yucatán. También fue 2 veces senador de la República Mexicana al ser electo en 1927 para la 33ª legislatura del Congreso de la Unión de México y al término de su mandato como gobernador en 1934 para la 36ª legislatura. Al término de su mandato, el gobierno Bartolomé García Correa regresó a la Ciudad de México para desempeñarse por segunda ocasión como senador de la República hasta 1940, año en que se retiró a la vida privada para atender sus negocios en el poblado de Tecomán, en el estado de Colima, donde murió a los 85 años. Agustín Franco Aguilar fue un político y periodista mexicano nacido en Motul, Yucatán, en 1906 y fallecido en la Ciudad de México en 1974. Gobernador de Yucatán de 1958 a 1964, fue también director del Diario del Sureste, órgano periodístico oficial peninsular. Hijo del maestro y político motuleño Agustín Franco Villanueva, quien fuera diputado al Congreso de la Unión durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto. Cursó estudios de jurisprudencia en la Universidad Autónoma de Yucatán. Sin llegar a graduarse, desempeñó varios cargos públicos en el estado de Yucatán y en la Ciudad de México, antes de ser postulado por un partido político para gobernador de Yucatán. Después de su gobierno, fue nombrado director del Diario del Sureste, muere en la Ciudad de México a la edad de 68 años, pero sus restos descansan en la rotonda de los socialistas ilustres, donde está Felipe Carrillo Puerto. Luis Torres Mesías fue un político mexicano nacido y fallecido en Mérida, Yucatán. Fue gobernador de 1964 a 1970. Fue también alcalde de la ciudad de Mérida de 1959 a 1960. Secretario General de Gobierno de la administración de Agustín Franco Villanueva, cargo que dejó para ser alcalde de la capital yucateca. También fue diputado federal por el primer distrito electoral de Yucatán de 1961 a 1964 en la 45ª legislatura del Congreso de la Unión. Durante su administración como gobernador se hicieron obras para introducir el agua potable en la capital yucateca, que a la sazón carecía de líquido entubado para servicio público. También se construyó el puerto de Abrigo Yucalpetén, adyacente al puerto de Progreso. Se modernizó el aeropuerto internacional de la ciudad de Mérida, asignándole el nombre del Aeropuerto Internacional Manuel Crescencio Rejón. Retomando a Luis Torres Mesías, realizó intentos fallidos para encauzar la diversificación económica del estado de Yucatán como salida a la dependencia del monocultivo henequenero, lo que lo llevó a conflictos políticos con diversos sectores yucatecos y muy particularmente con el director de la ahora desaparecida Cordemex.
En la administración de Torres Mesías fue instituida la medalla Yucatán presea que el gobierno de Yucatán entrega anualmente a los yucatecos que se distinguen por sus propias aportaciones a la cultura, las artes y las ciencias. Ya para concluir con esta charla, quiero comentar que se cumplirán 200 años desde la inauguración del Cementerio General del municipio de Mérida. Tú, transeúnte, gente que nos visitas de otras latitudes o de otros estados de la República Mexicana, date la oportunidad de conocer la ciudad de los muertos. En ella encontrarás un abanico de arte, historia, arquitectura, leyendas, etc. Y te puedo asegurar, sin temor a errar, que no vas a encontrar otra necrópolis como el cumpleañero meridano. Será difícil, pues no es común que se cumplan 2 centurias y sobre todo abrigado por una declaratoria municipal. Esa dupla de acontecimientos será muy rara encontrarla. Nuestro cementerio es algo único, irrepetible e inalienable. Date la oportunidad. Anda, no esperes a que te lleven. Muchas gracias.